Muy bien, pues bueno, hace 8 días hablamos acerca del tema de Tierra de Gigantes, ¿se acuerdan? El título, Tierra de Gigantes, y ejemplificamos con la realidad de aquella tierra de abundancia y de prosperidad que les fue prometida a los antiguos israelitas. Y vimos también que aunque fue una promesa que Dios les dio, no fue algo fácil de conquistar para ellos. ¿Por qué? Porque tal vez muchos pensamos, es que Dios promete, Dios dice que me va a bendecir, Dios dice que me va a dar, ¿y por qué no me ha dado? ¿Y por qué no lo hace? Y entonces entramos en una especie de crítica o de exigencia acerca de lo que Dios tiene la obligación de darme porque Él es Dios. Vimos en resumen que las cosas fáciles y sin chiste cualquiera las hace, ¿sí o no? O sea, las cosas fáciles y sin chiste cualquiera las hace, cualquiera. Pero aquellas que en verdad valen la pena y representan un reto para conseguirlas son las que solo los valientes lo logran. En pocas palabras, vimos que la promesa de Jesús a sus seguidores se materializó por medio de la presencia de su Espíritu Santo. Porque ni siquiera fue materializada cuando Jesús estuvo sobre esta tierra. ¿Por qué? Porque cuando Jesús estuvo sobre esta tierra y lo que les decía a sus discípulos que iba a suceder y cómo los iba a bendecir y todo, pues todo se daba fácilmente. ¿Por qué? Porque Jesús estaba con ellos. Pero el día que Jesús no estuviera con ellos, entonces iba a venir verdaderamente el vivir la vida real. No estoy diciendo que mientras Jesús estuvo, viviera una vida irreal, sino lo que estoy diciendo es que cuando Jesús ya no estuvo con ellos, ahora sí se iba a ver de qué madera estaban hechos los seguidores de Jesús. Fue lo mismo que cuando el pueblo israelita en el Antiguo Testamento tuvo que conquistar la tierra prometida. Mientras estuvo Moisés con ellos guiándolos, bueno, Dios se manifestaba en formas maravillosas y súper sobrenaturales. Y tenían la promesa de que iba a venir una tierra prometida. Pero el día que Moisés ya no estuvo y que tuvo que levantarse otro líder llamado Josué para guiar al pueblo a cruzar el río y conquistar la tierra prometida, las cosas ya no fueron iguales. ¿Por qué? Porque ahora tenían que luchar y pelear y conquistar lo que les había sido prometido. Era un reto. Regresando a la parte de los discípulos con Jesús y rescatando un poquito la enseñanza que Jesús provocó en ellos y las reacciones que se provocaron en ellos después de que Jesús ya no estuvo con ellos, nos enseñan lo siguiente, y también esto lo vimos hace 8 días, lo traigo para refrescar un poquito lo que aprendimos. Y dijimos que perseguidores se transformaron en predicadores. Pescadores mediocres se transformaron en misioneros atrevidos. Hijos del trueno con carácter explosivo se convirtieron en mensajeros de paz. Y lo más sorprendente, en traidores se convirtieron en apóstoles. O sea, vemos un grupo de personas que la verdad era muy difícil en su carácter trabajar con ellos. Pero al final de cuentas Jesús lo logró y Jesús provocó en ellos un cambio que trascendió muchos años y siglos después. De hecho, voltea a ver al que está a tu derecha o a tu izquierda, o adelante o atrás. Ya los viste, tienen linda sonrisa, ¿verdad? Viste al que no se peinó también, pero ya los viste. Déjame decirte que todos y cada uno de ustedes son fruto de esas transformaciones. Son fruto de esos temperamentos, de esos primeros apóstoles. Pero ello nos enseña que hoy en día pudiéramos decir que te puedo asegurar algo. Y comencé esta palabra diciendo que yo no sabía por qué habías venido hoy. Y como les dije, tal vez veniste por obligación o por compromiso. O por simplemente religiosidad, porque pues es el domingo de ir a misa, ¿no? Entonces hay que ir al templo. O hay que ir al auditorio, hay que ir, como le quieras decir a este lugar. O sea, al fin de cuentas, no importa.
Y a lo mejor quieres sentirte tranquilo, tranquilo y decir, ya cumplí, ya. Ahora la semana, ya, a lo mío. Pero hoy ya cumplí. No sé por qué hayas venido, pero quiero asegurarte algo. Quedarás sorprendido de lo que Dios puede hacer en tu vida siempre y cuando te atrevas a vivir fuera de este mundo. Chicos, gracias. Y ese es el título de hoy, fuera de este mundo, ¿sí? Fuera de este mundo fue el primer trabajo que Vida y Victoria realizó hace aproximadamente 23 años en Radio Chapultepec, y fue un programa para niños. Transmitíamos todos los domingos a las 9 de la mañana y parte de nuestro elenco en ese tiempo pues eran unos pequeños niños, ¿verdad? Y unos adultos que habían sido un gran locutor en México, Tito Miranda, y algunas otras personas más que colaboraban. Y lanzamos este proyecto fuera de este mundo, pero hoy quiero rescatarlo y rescaté el logo, este era el logo original que teníamos para enriquecer un poquito la mente de cada uno de nosotros y pensar en lo que vamos a hablar. Hay una reflexión que me gusta mucho, porque a mí me gusta mucho la naturaleza. Yo era feliz cuando por más de 11 años viajábamos continuamente a la sierra de Oaxaca, a la zona de la Cañada, y me encantaba ahí cruzar las brechas y los caminos de tierra, y ahora que han hecho caminos pavimentados ya no tengo ganas de ir, porque a mí lo que me gustaba era la terracería, ¿verdad? El lodo, en tiempo de lluvias, cascadas por todos lados y te quedabas atascado, y aunque llevabas camioneta 4x4 tenían que venir unas bestias para amarrarte y jalarte y poder salir, o cuando tenías que ir en ciertos tramos a la carretera angosta, a un lado el desfiladero con muchos distancia hasta el fondo, y te estrellabas por Satanás, te ponía ahí que se te rompiera la suspensión y casi te ibas a estrellar, y el Señor te ponía una piedra para que no te fueras desbarrancado y te mataras allí. Y cómo Dios nos libraba de tantas cosas, pero cómo disfrutábamos las noches estrelladas. Había, cuando íbamos por un camino que era la zona de la montaña, subías, ¿verdad? Y parecía que caminabas sobre las nubes, porque las nubes era el tapete, y no sabías si la carretera seguía de frente o daba la vuelta, pero eran las nubes y el cielo muy estrellado, súper estrellado. Me encanta la naturaleza, pero me encantan los riachuelos. Un débil riachuelo pudiera parecer frágil e insignificante, pero si en algún punto de su cauce se une a otro, este pequeño riachuelo junto con los otros se vuelven en un potente torrente de agua. La que sigue, por favor. ¿Sí? Un pequeño riachuelo. Para los que son de la zona La Cañada, a lo mejor reconocen ese lugar. Una pequeña corriente de agua. Y quiero que pienses que tú, que estás aquí, eres un pequeño riachuelo en esta tierra. Tal vez a veces en tiempo de secas casi no corre agua por ti. A veces en tiempo de lluvia creces un poco, pero dices, pues soy un pequeño hilito de agua. Déjame decirte que cuando te unes a otros iguales que tú, se convierten en una gran potencia, en un gran torrente que puede mover grandes turbinas, que puede provocar grandes cantidades de energía eléctrica, y puedes alimentar y transformar, hacer muchas cosas. Aunque también puedes destruir, también puedes derribar. Solo lograremos poco, pero juntos somos invencibles. Solos lograremos pocos, pero juntos somos invencibles. Ahora, ¿te has preguntado alguna vez qué es lo que el enemigo busca siempre atacar? ¿Hacia dónde enfoca sus esfuerzos y traiciones y amenazas? Y cuando hablamos del enemigo, sí, estamos hablando de Satanás, del diablo, ¿sí? En la Biblia nos relata la historia de un hombre recto e intachable, que temía a Dios y vivía apartado del mal, que además era muy próspero y rico. Y entre todos los habitantes de la región donde él vivía,
era un personaje, o era el personaje de mayor fuerza, de renombre y de riqueza. Y es Job. Está en el Antiguo Testamento. Pero un día, siendo Job tan importante, un día en las regiones celestiales, en una junta que convocó el Padre con todos sus emisarios, dentro de todos sus hijos, a los cuales convoca Dios ahí para una gran reunión y ver cómo estaban las cosas, resulta que se infiltra y va de colado el Satanás, o el Satán, como más correctamente se le menciona, y se presenta entre todos. Dios ya lo sabía quién andaba, ¿sí? Seguramente Dios dijo, aquí me huele a azufre, alguien no se bañó. Pero llega un momento que le dice, oye, ven. Y le salió ese orgullo de papá. ¿Cuántos son papás aquí? ¿Cuántos están orgullosos de sus hijos o de sus hijas? Y a veces, ¿cuántos de nosotros hemos sido como papás cuervos, ¿no? O sea, que los hijos bien feitos, pero para nosotros son los más maravillosos. ¿Sí o no? ¿Verdad? Le afloró ese amor de padre a Dios. Ayer mi esposa y yo teníamos un orgullo así bien grande, sonrisa de oreja a oreja. Ayer cerramos el último ciclo de educación de nuestros hijos. Y ayer nuestro hijo menor, Daniel, se graduó. Sí, entonces es por gloria a Dios, la verdad. Y ayer resumíamos juntos en la comida y decíamos que en verdad Dios había sido fiel y nos había mantenido a pesar de las circunstancias y a pesar de los esfuerzos humanos, que tal vez nosotros nos desgastamos y decimos, ay, mi esfuerzo. No, todo es de parte de Dios y todo es por Él y gracias a Dios, a Él y solamente para Él la gloria. Y Dios no se quedó atrás, le salió ese orgullo de padre y le dijo a Satanás, en el capítulo 1, verso 8 de Job, le dijo, ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? O sea, a Dios le gusta presumir también, de vez en cuando. Le dijo, oye, ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Imagínate que Dios hable así de ti. Imagínate que Dios exprese hoy así de ti. ¿Cuántos de aquí hemos trabajado por eso? Nunca pensamos en que debemos de trabajar así para que Dios hable bien de nosotros. Porque lo que buscamos es causar buena impresión con los demás, ser empáticos con los demás, caerle bien a los demás. Pero ¿y Dios? ¿Cuándo te preocupas por caerle bien a Dios? ¿Cuándo te preocupas por ser empático con Dios? ¿Cuándo te preocupas para que papá Dios realmente tenga herramienta y tela de dónde cortar para decir y presumir, este es mi hijo amado, esta es mi hija amada? Claro, hubo alguien que no le gustó. Satán no podía quedarse callado, pues la envidia le corroía, babeaba de veneno de su boca. ¿Y cómo podía soportar que hubiera alguien mejor que él? O sea, estaban como Tlaconete cuando le echa sal y todo se tuerce. Así estaba el satanacho ahí ese día. Enojado, berrinchado, decía, no. Pero todavía Dios en el verso, más bien, no Dios, sino Satanás en el verso 9, con todo ese enojo, ese coraje, le dice a Dios, ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has beneficiado o bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara.
quiero que te imagines la escena del ser espiritual ardido, lleno de enojo, de odio, corrompido por su propia soberbia, reclamándole a Dios. Pero te lo volteo, ¿cuántas veces nosotros somos iguales? Reclamándole a Dios, ¿por qué no me bendice? ¿Por qué no hago esto? ¿Por qué no el otro? ¿Por qué no aquello? Porque siempre estamos comparándonos con los demás. Es que sí tiene. Es que aquella también. Es que aquel ya compró carro. No, sí. Ajá, sí, pues sí. Pues seguro roba en su trabajo. Ha de ser tranza igual, porque el que no tranza no avanza en este país. Y entonces la envidia nos empieza a correr. Es la misma posición. Pero el centro del blanco de las estrategias de Satanás siempre es dar en lo que más valoramos, en lo que más atesoramos, lo que más idealizamos o lo que más vale para nosotros. Ahí es donde Satanás siempre va a llegar a tratar de destruirnos, a tratar de desquebrajarnos, a tratar de derribarnos, siempre en lo que más valoras. Y quiero que pienses en este momento qué es lo más importante para tu vida, qué es lo que más vale para ti. ¿Qué es lo que tiene más importancia para ti? Preguntaría a los padres de familia, padres y madres, ¿serán acaso sus hijos? Ese tesoro, esos tesoros que hoy tienes, son los más atacados en este día por Satanás porque quiere destruir las futuras generaciones. Hoy día en los Estados Unidos, esta semana en el estado de Utah, la corte autorizó que se prohibieran las Biblias en las escuelas, porque un padre loco, torcido de la mente, del cuerpo y del alma, demandó diciendo que la Biblia es un libro violento, es un libro aberrante, es un libro lleno de pornografía y de sexualidad que no es sano para los niños. Y los onzos del gobierno o de la corte dijeron, sí es cierto, vamos a prohibirlo. Aquí en México, en estos días pasados, se autorizó que los niños tienen la libertad para decidir si llevan falda o llevan pantalón a la escuela, sean niños o niñas. Y por ley, nadie va a poder impedirles que los niños lleven falda. Pequeños detalles donde Satanás está trabajando para destruir la identidad del género humano, la identidad de nuestros niños y de nuestras niñas. El detalle no es que uses pantalón o falda, eso es lo que menos importa. Es lo que va detrás de esa acción. El detalle que va detrás de esa identidad que se quiere destruir. ¿Qué vale más? ¿La vida de una persona o el valor de aquello que nos define o identifica o que nos da estatus? ¿Sabes que muchas veces vale más la vida? Para nosotros vale más el carro que traes, la ropa que tienes, el celular que usas, la tecnología que tienes en casa. Vale más que tu propia vida, vale más que tu espiritualidad, vale más que tu relación con Dios. Nos fijamos más en ello y todo eso son gigantes en nuestra vida. Por eso hablábamos el otro día de tierra de gigantes. Bueno, ¿sabes qué? Vámonos fuera de este mundo. Déjame decirte que lo más valioso para nosotros frecuentemente se transforma en nuestro tendón de Aquiles. Porque ya tienes miedo que te roben el carro. Cuando cobras tu quincena tienes miedo que te clonen tu tarjeta. Sacaste la tarjeta Gold, Mastercard, entonces ahora ya tienes para presumir y entrar a las zonas VIP del aeropuerto y de todas las partes fufurufas de la ciudad. Pero cuando la sacas tienes miedo que alguien la vea porque van a decir que tienes mucha lana. Y entonces vives ahora con miedo. Vives con miedo. En el libro de Marcos, capítulo 4, verso 35, nos narra una historia y quiero llevarlos a esta parte de la historia. Es una narrativa de Jesús. Después de haber estado haciendo milagros en una parte de esa región, dice que termina de ahí y entonces toma una barca y cruza el lago y va hacia el otro lado. Pero
Sucedieron muchas cosas ahí y quiero que hoy podamos pensar en ellas y podamos analizarlas. Dice el verso 35, dice: al atardecer Jesús le dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Fíjense bien en este pequeño detalle: aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Me brinco al verso 39. Cuando Jesús despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: ¡silencio! ¡Cálmense! De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó a los discípulos: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas le obedecen. ¿De qué se sorprendían? Habían venido de una serie de milagros que Jesús había estado haciendo en horas antes, días antes, semanas antes. Había multiplicado panes y peces, sanado enfermos, había hecho muchas cosas. Y aquí se sorprenden porque Jesús se levanta molesto porque lo habían despertado, estaba descansando y lo despiertan y dicen: Jesús, ¿no ves que nos ahogamos? ¿Alguna vez te han despertado de un sueño profundo, violentamente? ¿Cómo despiertas? La neta, ya bien así, bien, aquí entre nos, no le vamos a decir a nadie. ¿Cómo despiertas? De malas, ¿sí o no? Alterado, simplemente alteradas. Jesús estaba profundamente dormido, él no se había dado cuenta de la tormenta. Él sentía que le movían ahí donde estaba acostado. Yo creo que haber dicho: ay, qué rico, ¿no? Estaba profundamente dormido. Y violentamente lo despertaron los discípulos. Pero, ¿se acuerdan del detalle que les dije que no perdieran de vista? ¿Cuál era el detalle? Había otras barcas. Quiero que te pongas a pensar. Los de las otras barcas, ¿qué hicieron? Estos tenían a Jesús ahí, adentro, y lo pudieron despertar. Pero los otros, ¿qué hicieron? No tenían a quien despertar. No tenían ahí al gran maestro, al gran líder que hace milagros. No lo tenían. Te voy a decir mi versión. Yo creo que solo los cobardes de los discípulos estaban temerosos. Los otros estaban luchando por salir adelante. No pensaron en que se iban a ahogar. Decían: vamos, tenemos que salir porque no es la primera tormenta en la cual hemos estado. Somos pescadores. Tenemos para salir. Vamos a luchar y podemos salir. Pero los discípulos, bien cobardes, bien miedosos, gritaron: ¡ay, Señor, ayúdanos! ¿No ves que nos ahogamos? Cuando la realidad era, Jesús les dijo: ¿por qué tienen tanto miedo? Pónganse a trabajar. Remen. Hice las velas. No sé cómo ha sido su barca, pero yo creo que Jesús hubiera dicho eso, ¿no? O sea, pónganse los salvavidas por lo menos, pero hagan algo. Y no se pongan a lloriquear como niños nada más. Para estos hombres, los que iban con Jesús, su vida valía más que la misma presencia del Creador del universo en su barca. ¿Qué valía más para ellos? Su vida. Por eso estaban con miedo, temerosos. Pero en su barca iba el Creador del universo. Pero ellos se preocuparon y le reclamaron que si no tenía él temor porque iban a morir. Y fíjense bien que junto con ellos, dentro de ellos, iban sus temores, sus miedos, su religiosidad. Y a pesar de todo ello, salieron a flote.
porque Jesús lo sostuvo. Ahora, hubo algo que sobre todas las cosas se manifestó en ellos. ¿Qué fue? Terror. 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 ¿Alguien me quiere describir qué es terror? ¿Qué entiendes por terror? Miedo extremo, demasiado miedo. ¿Alguno de ustedes tiene terror a algo? Ay, no me digan que son bien valientes. A las cucas. La pastora Adriana. Ah, sí, el otro día la hubieran visto que caminó una cucarachas grandototas que iba entrando. Luego se le echó a los brazos a su amado esposo. ¿Sabes? ¿Alguien le tiene terror a otra cosa? A los ratones. ¿Algo más? ¿A las qué? A las culebras. ¿Algo más? ¿Nadie tiene terror a otra cosa? A los rayos. ¿Nadie tiene terror a su suegra? ¿Nadie le tiene terror al marido que llegue enojado? ¿Nadie tiene terror que sus hijos un día no lleguen a la casa? ¿Nadie le tiene terror o miedo a que salgan del cajero y los amenacen? ¿Nadie tiene terror a que los desaparezcan? ¿A que si van en la pecera se suban a asaltarlos? ¿Nadie tiene terror a eso? ¿Nadie tiene terror a que se les presente un endemoniado? ¿Nadie tiene terror a eso? Pensamos que le tenemos terror a la araña, a la cucaracha, a la culebra, a cosas sencillas, pero pregúntate, ¿a qué le tienes verdadero terror en tu vida? Si hoy tiembla y hay terremoto en esta ciudad y suena la alerta sísmica, ¿a qué le vas a tener terror? ¿A qué le vas a tener terror? Y te voy a decir algo, tu mayor terror es que una gran cantidad de personas no saben que si hoy mueren, ¿qué va a seguir con sus vidas? Porque parece ser que tenemos la vida comprada y que es nuestra y podemos disponer de ella cuantas veces queramos. Pero hay una estrategia enemiga. Ponernos todo el escenario para que al destruir o minar lo que más valoramos, nuestra reacción natural sea el echarle la culpa a Dios y alejarnos de Él. ¿Perdiste en tu partido de fútbol? El culpable es Dios. ¿Tu marido te puso los cuernos? Dejas de congregarte porque Dios seguramente fue el culpable. ¿Te corrieron de tu trabajo? Dejas de asistir a la congregación. Te pasa algo malo y te enfrías. Y siempre le echamos la culpa a Dios. A veces no lo hacemos de forma directa, decimos, sí, Dios, tú eres el culpable. Pero simplemente comenzamos a dejar de orar, a dejar de leer la escritura, a dejar de adorar, a dejar de congregarnos, a dejar de buscarle, a dejar de pensar en Él, a dejar de observar sus lineamientos. Simplemente los comenzamos a enfriar. ¿Y por qué es eso? Porque Dios es el culpable. Esta tormenta no era lo importante, ni mucho menos que Jesús la hubiera reprendido, sino que el verdadero problema estaba detrás del escenario. La fuente del miedo y del terror y el desánimo, la verdadera naturaleza humana, temerosa, cobarde, débil, incrédula, falta de fe. Es lo que verdaderamente se estaba manifestando ahí. Pero la agresividad de la tormenta o crisis es igual, y aprende esto. Repito, la agresividad de tu tormenta o crisis es igual al valor de tu importancia ante Dios. ¿Sí nos cayó el 20 de eso? ¿Alguien lo entendió? ¿Alguien no lo entendió? Te lo explico con bolitas y palitos. Satanás no te va a hacer caso si tú no vales nada para Dios. Los problemas no van a estar contigo
si tú no causas problemas al enemigo. Pero si tú tienes un potencial en el cual tú te puedes desarrollar y vas a ser un gran embajador de Cristo y vas a ser un fiel guerrero de los ejércitos de Dios, agárrate. Todos los enemigos van a ir contra ti. Y entonces tus problemas van a ser grandes, fuertes y poderosos. Pero aquí hay algo. Si tú te levantas más grande, más fuerte y más poderoso que esos problemas, ¿quién crees que va a ganar? Nosotros. La tormenta que antecedió la visita de Jesús a la región de Gadara, porque Jesús iba a una región que no era israelí, no era hebrea, era una región pagana, Gadara. Y era una zona que inclusive hoy día los historiadores y los arqueólogos han descubierto que son unas pequeñas colinas, ¿sí?, que están a la orilla del mar, que está llena de cuevas y donde allí se iban a enterrar a los muertos, ¿sí?, en esa zona, en esa región. Y Jesús iba para allá. Y no fue solo por casualidad de las condiciones climáticas, esa tormenta que hubo, ni le falló el pronóstico del tiempo, sino que fue una acción directa del adversario por impedir la liberación que Jesús ejercería en tierra firme. O sea, el mar estaba tranquilo y dice que de repente se soltó el viento y el mar y todo. Y no era porque, para manifestar más la gloria de Dios, no, claro, Dios siempre, a pesar de todo, Él va a manifestar su gloria, siempre. Pero quien desata todo ello es alguien que sabía que un poco de distancia hacia adelante iba a ser derrotado. Fíjense bien. Mateo 8, verso 28 al 34 dice: cuando Jesús llegó al otro lado del lago, o sea, ya había pasado la tormenta, ya habían chillado los discípulos, los otros barcas que iban, ya no las menciona, porque de hecho no todas las, de hecho esa historia del mar se menciona en lo que leímos y algunos otros evangelios. Ya había pasado todo ello. Llegan a tierra firme y dice que cuando Jesús llegó al otro lado del lago, a la región de los Gadarenos, 2 hombres, ojo, subrayen ahí, 2 hombres que estaban poseídos por demonios salieron a su encuentro. Salían de entre las tumbas y eran tan violentos que nadie podía pasar por esa zona. Ahora, veamos la otra comparativa. Marcos 5, verso 3 al 28. Dice: este hombre, habla solo de uno, vivía en las cuevas de entierro y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, lo cual hacían a menudo, él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes. No había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos y por las colinas, aullando y cortándose con piedras afiladas. Quiero que veas esa escena y no te quedes nada más con la idea de que, pues sí, fue allá. No, tráelo a hoy día. Todo lo que nos describe aquí es mucha de la realidad que hoy estamos viviendo. Aquí lo que Satanás hizo con este hombre fue que lo deshumanizó. Le quitó su humanidad, le quitó su naturaleza. Ya no había control en él y había una fuerza desmedida en él que nadie podía controlarlo. Él se movía libremente por los sepulcros, convivía con los cadáveres, estaba allí, aullaba en las noches y además se laceraba a sí mismo. No vayamos muy lejos, en Tijuana o en San Diego, en la zona entre ambas ciudades, están los hombres y mujeres hoy tocados por el fentanilo. El fentanilo, están ahí por todas las drogas que parecen zombies. Hoy día, si vamos aquí en nuestras zonas bajas de nuestra ciudad, vamos a encontrar gente igual.
porque toda la droga, el pecado, todo lo que está haciendo en nosotros, pero aún hoy día, ¿cuánta gente vive hecha una zombie por ser adicta al celular, por ser adicta a los videojuegos, por ser adicta a las apuestas, por ser adicta a tal o cual cosa? Y vivimos deshumanizados de nuestras voluntades y de nuestro libre albedrío. Y somos manipulados fácilmente por todo ello. Tal vez nos podemos preguntar, ¿por qué la narrativa bíblica mencionó varias barcas y aquí a 2 hombres, pero se centra en uno? La verdad no lo sé, pero déjame decirte que hay algo que sí sé. Esto marca que Dios se enfoca con quienes tienen necesidad. Marcos 5, verso 6, es el verso que sigue. Dice: cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio, corrió a su encuentro y se inclinó delante de él. Dando un alarido, gritó: ¿por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En el nombre de Dios, te suplico que no me tortures. ¿Cómo este hombre puede pedir algo en el nombre de Dios? ¿Cuántas veces nosotros pedimos cosas en el nombre de Dios? En la misma textura, o la misma posición, o la misma tesitura que este hombre. ¿Por qué lo hizo? Dice el verso 8 que Jesús ya le había dicho al espíritu: sal de este hombre, espíritu maligno. O sea, ya había ordenado Jesús, pero el espíritu no salió. No salió en ese momento. Dice, entonces Jesús le preguntó algo, estableció un diálogo y le dijo: ¿cómo te llamas? Jesús no se lo preguntaba al demonio, se lo preguntaba a este hombre. Pero quien contestó fue el demonio y le dijo: me llamo Legión, porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre. Déjame decirte, y se me llevan el teclado, por favor, para que. ¿Saben por qué usamos el teclado? Para decirle a los que predican que ya es tiempo de cortarle y que se apuren. Así que, Beli, por favor, corretea a tu pastor. ¿Qué es legión? Suena padre hablar de legión. Bueno, padre en el sentido de atemorizante, ¿no? Pero, ay, sí, tenía legión. Ay, wow, sí. Ay, le echó una legión. ¿Qué es legión? Legión es la denominación y estructura del ejército romano, cuyo número variaba, o número de integrantes variaba dependiendo de los diferentes periodos históricos. De tal manera que, dependiendo de la historia que estuvieran ejerciendo en ese momento, era el número de integrantes que integraban esa legión. Y legión se refería, en términos prácticos, en un promedio, a 4,200 a 6,000 soldados de infantería, o sea, de a pie, junto a un pequeño cuerpo de caballería y a sus respectivos comandantes. O sea, en promedio, échense, este muchacho endemoniado, vamos a poner muchacho, tenía dentro de sí de 4,200 a 6,000 demonios dentro. Así que si tú te has puesto que los demonios son como un Transformer malo, ¿sí? O un Pokémon no sé qué, o un cualquiera de esas caricaturas feas. No, todos los demonios son grandes, altos y gigantes. A veces son como cucarachas, como animales rastreros, ratas de 2 patas, como lo escribe la Paquita. Y a veces son tan diminutos que habitan dentro de la gente, de las personas. O a veces no están dentro, pero están alrededor, oprimiéndote. ¿Alguien se le ha subido alguna vez una hormiga? ¿O varias hormigas? ¿O nos han atacado algunas abejas? ¿O mosquitos que dicen, ay, ya hay un chorro? ¿Les ha pasado? Pues así son los demonios muchas veces. Y nos fatigan tanto y nos desgarran tanto que no nos los podemos quitar. La legión romana se subdividía en centuria, que eran de 80 a 100 soldados de infantería, guiados por un centurión. ¿Te acuerdas cuánta gente cuidó la tumba de Jesús?
un centurión con su centuria. Habla del centurión que estaba al pie de la cruz y el que dio testimonio. Dijo, verdaderamente ese es el Hijo de Dios. Pero a los que pusieron en la guardia, dice que estaba un centurión también ahí. Entonces yo concluyo que realmente estaban de 80 a 100 soldados cuidando la tumba de Jesús. ¿Cómo rayos alguien se iba a meter a robar el cuerpo de Jesús? 80 a 100 pelados, bien dados, bien entrados, bien puestos para la guerra de la AAA. No cualquiera entraría a robarse el cuerpo de Jesús. Pero fueron de 80 a 100 soldados susceptibles al soborno para que pudieran mentir. Pero también la legión se integraba por un grupo que se llamaba manípulo, que es la suma de 2 centurias juntas, o sea, 160 soldados. Y a su vez estaba subdividida por la cohorte, que eran 3 manípulos, y todos en su suma sumaban 480 elementos en promedio, más todos los jefes y comandantes. Entonces todo esto, la suma de todo ello, eran los 4,200 a 6,000 soldados. Pero fijemos nuestra atención no en el milagro, sino en su entorno. 2,000 cerdos. Había 2,000 cerdos también ahí. Esa región no era judía, entonces era una región pagana, que ellos cuidaban y criaban cerdos, cosa que los judíos no hacían porque era un animal inmundo para los judíos. Pero allí en Gadara sí los cuidaban. Y esos 2,000 cerdos fue la pérdida que causó el exendemoniado a los pobladores. Ahora, ¿por qué simplemente los demonios no salieron de este hombre y se fueron al abismo, al averno, a las catacumbas, a donde tú quieras mandarlos, ahí al desierto, al fondo del mar, donde quieras mandarlos? ¿Por qué no se fueron? Porque dijeron, no, mándanos a los cerdos. Ay, Jesús, danos chance de irnos a los cerdos. ¿Y por qué crees que Jesús les dijo, sí, váyanse? ¿Sabes qué era lo que más valía para la gente de esa región? Sus cerdos. Sus cerdos. Ayer me metí a ver en Mercado Libre el costo de un cerdo hoy día, en promedio de unos 60, 70, 80 kilos, en pie, como dicen por ahí, o sea, vivitos y coleando. El precio promedio son los 30, 35 pesos por kilo. En un animal de 70, 80 kilos nos daría un costo de unos 5,600 pesos, ¿sí? De un cerdito cualquiera. Multiplícalo por 2,000 cerdos, te da 11,200,000 pesos. Ahora, si esos cerdos eran sementales o eran hembras en edad de reproducción, híjole, ya ni te cuento, porque el precio podía subir de un animal a costar, pasar el promedio de los 5,600, puede llegar a costar 11,000 a 15,000 pesos, 20,000 pesos. Multiplícalo por 2,000. ¿Cuánto es entonces lo que iban a perder? Muchos millones de pesos. Si lo traducimos a hoy día. Y era lo que más valía. Pero la reacción de los pobladores cuando vieron al ex endemoniado, lo vieron vestido, platicando, integrado, tranquilo. No dijeron, wow, ya no nos va a espantar en las noches, ya no va a andar corriendo como loco entre los sepulcros, ya no vamos a tener que apresarlo entre muchos y atarlo y amarrarlo, ya no va a andar aullando en las noches, sembrando terror, ya no, ya estamos en paz, gracias Jesús. No hicieron eso. ¿Sabes qué hicieron? Prefirieron decirle a Jesús que se fuera de allí, porque no les interesaba nada de lo que hacía. Dice Marcos 5:15, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido a la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Muchas personas hoy en día se comportan como estos gadarenos, que cuando el ofrecimiento de Cristo viene
obrar y cambiar y traer salvación, choca o interfiere con sus intereses en esta tierra y prefieren decirle a Jesús, no. Él es el ex endemoniado, es el otro persona dentro del escenario. Había dos, ¿se acuerdan? No dice la escritura que los dos fueron liberados, pero vamos a pensar que sí fueron liberados. De los dos, solamente uno fue el agradecido que regresó con Jesús. Y es este hombre que mientras Jesús se subía a la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo, pero Jesús le dijo no. Ahora, pareciera que Jesús había fracasado al llegar a esa tierra, porque no pudo hacer más que liberar a este demonio, a este muchacho de los demonios. Y puede decir, bueno, sí, lo liberó, paró la tormenta y liberó. Todo había en un plan, todo estaba dentro del plan perfecto de Dios, porque para Dios aún las cosas malas las usa para exaltar su gloria. Y Jesús le dijo no, y pareciera decir que no, pues Jesús no quiso, pero le dijo, vete a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Y siempre nos quedamos hasta ahí, así, wow, sí, vete a tu casa, no, wow. Pero se nos olvida algo. El verso 20 dice, así que el hombre salió a visitar las 10 ciudades de esa región. Esa región se llama Decápolis, pues son 10 ciudades. Las 10 ciudades de esa región, y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él, y todos quedaban asombrados de lo que les decía. O sea, Jesús, sí, calmó la tempestad, sí, fue y lo liberó, sí, lo corrieron, sí, pero no se dieron cuenta que Jesús dejó un infiltrado en el mismo territorio de Satanás. Y entonces, hace rato cantábamos que Él hace milagros, ¿no? ¿Cómo iba, Huguito? Y decía lo que cantábamos, que a pesar de las cosas, a pesar de la noche, a pesar de lo que sea, Él traza caminos, Él abre brechas, hace senderos. O sea, ¿por qué? Porque pareciera que en una tierra de oscuridad la luz no pudo brillar. Y dije, déjame decirte que cuando Dios hace las cosas, nos saca de este mundo. Son cosas fuera de este mundo. Por eso no podemos encasillar a Dios a nuestra realidad de nuestro mundo, de nuestra vida diaria. Tenemos que atrevernos a ver cómo Dios opera todos los días a nuestro favor y cómo Dios todos los días mueve cosas a nuestro favor. Hace unas semanas atrás, la congregación fue atacada, principalmente el ministerio, el liderazgo, o sea, mi esposa y yo, o sea, como cabezas, yo en lo personal. Y recibimos ataques fuertes. Y yo me sentía muy mal por el ataque que estábamos recibiendo. Y yo le decía a Dios, tú sabes que yo no estoy aquí porque voluntad mía, sino estoy porque tú me has levantado. Tú me llevaste, Señor, a fundar esta congregación. Tú utilizaste a tu siervo Wayne Myers para que él me diera la instrucción, y él fue quien me ordenó, me impuso manos a mi esposa y a mí para que te sirviéramos, y nos levantaron como pastores. Sí estudié en un seminario bíblico, sí tengo estudios teológicos, sí, pero eso no me sirve, Señor, porque yo quiero tu respaldo. Y el Señor ponía en mi corazón el recuerdo cuando el hermano Wayne, todo lo que me estuvo enseñando, diciendo, regañando, orientando. Y el día que fuimos a su casa, mi esposa y yo, con otra pareja de amigos, oró por nosotros, nos impuso manos y comenzamos la congregación hace 20 años. Pero en estos días, unas semanas posteriores a este ataque muy fuerte, el Señor dio algo que no habíamos contemplado de forma directa. Yo colaboro de forma independiente a la congregación con el Instituto Cristo para las Naciones en Dallas, Texas. Tenemos un campo, una extensión en México,
que depende directo de Dallas. Ese instituto ha sido un semillero por muchos años, con grandes hombres de Dios y de quienes han salido grandes líderes y pastores a lo largo y ancho de todo el mundo. Y me invitaron a colaborar para ser maestro aquí en México, y lo he hecho. Y yo no me esperaba, pero hace un par de semanas hubo graduaciones de alumnos y me dijeron, el director me dijo: necesito que me mandes tus papeles y me llenes este formulario y hagas esta evaluación y me la presentes. Lo hice todo, lo mando. Y el día de las graduaciones me nombran para que pase. Allí en el lugar donde se hizo, en el auditorio, los que estábamos aquí adelante, digamos, no entendíamos nada de lo que hablaban el que estaba en el micrófono. Y dije, pues quién sabe para qué me llamaron. Todavía cuando terminamos, oran por mí, me ponen manos y todo. Y ya me voy a mi lugar, le pregunto a mi esposa y a mi hijo Dani, digo, ¿para qué me llamaron? Quién sabe, no entendimos. A la semana me entregan, ¿puedes poner la penúltima, hija, por favor? Me entregan este certificado. Este certificado es un certificado de ordenación, donde nos autentifican o nos ratifican el llamado que Dios hizo a nosotros 20 años antes. ¿Sabes? Cuando el mundo trata de desprestigiarte y de decirte que no es cierto, que no vales, cuando tratan de decirte que tú no eres nada delante de Dios ni de la sociedad, Dios te dice: eres demasiado para mí. Job, Dios le presumió a Satanás, a su siervo Job. Y a pesar que le dio la chance a Satanás de que lo zarandeara al Job, Job jamás repeló, renegó ni se enojó con Dios. Y aunque le fue muy mal, siempre le dio la honra a Dios y Dios lo levantó. ¿Por qué el ataque era tan fuerte contra Job? Porque Satanás sabía el valor de Job delante de Dios y de lo que importaba Job para Dios. ¿Por qué has tenido problemas? ¿Por qué te ha atacado el diablo? Porque sabe que tú eres un gigante, no en la tierra de gigantes, sino que eres un gigante en el reino de los cielos, y que tú puedes todo siempre que tú dejes que Cristo camine contigo y Cristo vaya contigo. Ponte de pie, amada iglesia. El gran vencedor de todo esto que les platiqué es Dios. Satanás pensó que ya había corrido a Jesús de esa zona. Dijo: ok, perdí uno, pero me quedo con todos estos. Satanás pudo haber dicho: bueno, aquí me echo a los 2,000 marranos, pero aquí tengo otros 54,000 que están por acá. Y estos son de 2 patas. Son retontos porque me los voy a apresar a ellos. Pero lo que no sabía es que Jesús dejó a un ex endemoniado, a un ex pecador, a un ex hijo de la muerte, hoy convertido en un testimonio viviente. Y él no solamente predicó esa región, sino predicó a las 10 regiones que conformaban Decápolis. Imagínate todo el peso. ¿Y sabes qué? Esas regiones de Decápolis, este hombre solo preparó el camino para uno que vendría después de él, y del cual escribiría muchas cartas que hoy leemos, el apóstol Pablo. Él preparó el camino para que Pablo caminara, predicara y viviera en esa región. Satanás se lo imaginaba, no, pero Dios sí lo sabía.